Estamos de vuelta y sin rodeos, como lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Ya nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es un destacado internacionalista, abogado, especialista en derecho internacional. Lo tuvimos en la previa, cuando todavía en Uruguay se deshojaban margaritas, y él nos decía que creía que esto había sido, digamos, preconversado y que habían posibilidades muchas de que finalmente a Alan García le dieran el asilo, que era una opinión además que compartíamos. ¿Qué pasó, Miguel Ángel, en estos días? ¿Se la pensó mejor? ¿Analizó el contexto internacional, las consecuencias que podría tener Uruguay y se tiró para atrás luego de haber dado una primera opinión en positivo? ¿Tú crees que eso es lo que ha pasado en estos días? Juan Carlos, muchas gracias. Buenas noches por la invitación. Aquí lo que hemos visto claramente es el sopeso más político que jurídico. Hay que decirlo. No obstante que los argumentos presentados por el presidente Tabaré Vázquez en la conferencia de prensa, que por cierto no estaba obligado a hacerla, pero la hizo para darle la connotación política, ha sido eso. Es decir, efectivamente García Pérez, sigo pensando que él conversó para ingresar en un principio le dijeron sí. Pero claro, ¿y qué ha pasado? ¿Has visto tú cómo en Montevideo las presiones internas con un presidente que en su segundo mandato él quiere terminar bien, no quiere terminar con sobresaltos? Tiene también una partidocracia a la que se debe. Entonces, hay elementos de análisis que ha tenido que hacer una valoración exhaustiva, y por eso hemos visto que luego de revisar ese machote de 1000 páginas, ha concluido que no existe persecución política, que era lo que nosotros veníamos diciendo. No hay ninguna forma de que se avalara esa situación. Ese informe no solamente traía lo que oficialmente el gobierno peruano a través de Cancillería le había entregado al embajador Barros acá, sino entendemos que hay una investigación también de parte de ellos mismos respecto a la coyuntura general del Perú. Y eso es exacto, y eso es bueno conocer cómo el gobierno de Uruguay ha recogido un paquete completo. Lo que le dijo su embajada en Lima, lo que le dijo la Cancillería peruana, los medios de comunicación, los expertos, los especialistas, etcétera, y ha hecho una valoración. Lo que en el balance de la ciencia política es realismo político sobre consecuencia. ¿Qué podría haberle pasado? Seguramente un asilo a García lo hubiera puesto a García en un buen lugar expectante para él mismo, pero seguramente que para Tabaré Vázquez ya no. Y entonces ahí es donde ha venido este sopeso de la decisión del presidente, que ha tenido que mirar idas y vueltas, una suerte de fortalezas, debilidades, amenazas, de lo que hubiera significado darle a García el asilo político. De manera que lo que sí queda claro es que al no haber persecución política, está demostrado, García Pérez hoy día dejó la embajada, no había nadie que lo persiguiera. Ahora, nadie lo ha detenido. Esto podría, a tu entender, ser tomado como un intento de evasión de la justicia para que Fiscalía pida alguna medida mucho más restrictiva. A ver, dos cosas. Sí, en la medida en que los elementos jurídicos los determina, los valora, para impulsarlos el fiscal, que es el que acusa, y el juez, que es el que toma las decisiones. Evidentemente, si García ingresa en una misión diplomática es porque quiso evadir a la justicia. Claro. Entonces, peligro de fuga queda ahí como que fuerte en la balanza, yo ¿no? creo que tiene un peso gravitante. Ahora, miremos también el lado político que puede García, digamos, obtener con la eventualidad de que haya una orden de detención preventiva en un plazo inmediato. Seguramente podría decir ese discurso de, ya vieron ustedes, en realidad y en el fondo sí hay una persecución política, pero aún con todo eso, claro, pero te quisiste ir, se cayó la tesis de la persecución política. Los argumentos de García resultaron inconsistentes. Él se encuentra en su casa. Esa es la mejor prueba que no hay acto persecutorio, Juan Carlos, por parte y Tabaré del Vázquez Estado. dijo algo
además de que no hay persecución política, dijo hay independencia de poderes, que era otro de los sanbenitos que los amigos de García repetían mañana, tarde y noche. Qué bueno que lo recojas y lo traigas aquí, Juan Carlos, porque el presidente se refirió a la separación de poderes. Esta gran doctrina que aprendimos de la tesis de Carlos de Soca, un barón de Montesquieu, la separación de poderes, los filósofos de la Ilustración francesa. Si hay separación de poderes, es evidente que no puede haber pues una persecución política, porque cada uno de los poderes tiene su trabajo canalizado. En el caso de García Pérez, evidentemente hay todo un proceso de carácter jurisdiccional que es verdad que está en una etapa preliminar, pero existe. Y ese es otro de los argumentos que ha utilizado el gobierno de Uruguay. Se ha amparado en el artículo 3 de la Convención de Caracas del año 54, que dice que no es lícito, o si quieres, es ilícito, conceder, otorgar... Claro, brindar a alguien que está enfrentando un proceso que es absolutamente penal. Así que no es, a tiene quienes nada de tengan política. una retórica penal. En el caso de García, yo recuerdo mucho, acuérdate de estos días en que empezó el asunto del asilo, se decía, no, pero no es inculpado, pero se está en fase preliminar. Y aquí dijimos que todo ese paquete completo está referido a un carácter punible del derecho penal. No podía escaparse. Esa valoración la ha visto el gobierno de Uruguay, de manera que ha habido más bien en el plano político al que quiero volver una sintonía del gobierno de Uruguay en su decisión y la premisa inicial lanzada por el Perú que no había persecución política, en palabras del propio presidente de la República. Hoy incluso el cardenal Pedro Barreto decía que esto es una especie de aval a la justicia peruana. ¿Crees que aval no solamente en el caso García, sino en otros que ha tomado el Poder Judicial y la Fiscalía? El de Keiko Fujimori, por ejemplo. Permíteme coincidir con Cardenal Barreto en la medida en que, Juan Carlos, en el Perú tenemos un sistema judicial con defectos, pero camina, pero anda. Es un sistema en el que los mecanismos para la administración de justicia pueden tener sobresaltos, pero lo tenemos. Lo grave hubiera sido que realmente no existen esos mecanismos jurisdiccionales. Por eso es que García Pérez no tiene una orden de detención, tiene una orden de impedimento de salir del país. La valoración consiguiente la hará el juez en la medida en que existan todos estos flujos que puedan ir saliendo en el camino. Un poder judicial que se corrige a sí mismo, ¿no? Primera instancia, por ejemplo, en el caso de Carhuancho, da alguna medida, segunda instancia se la corrige y la elimina, el Tribunal Constitucional también, o sea, hay ahí un balance, ¿no es cierto? Eso se llama la dialéctica de los actos judiciales, donde hay un balance, como tú muy bien dices, de una instancia y otra. Es una garantía de la doble instancia en todo proceso jurisdiccional y eso lo estamos viendo. De manera que, como decíamos en el entretiempo, hay una suerte de ocaso para García en estos momentos porque políticamente, frente a una situación donde él ingresa a una embajada para buscar asilo, no le queda otra cosa que tener que salir con toda y absoluta libertad, que es la mejor confirmación para el mundo entero de que no hubo nunca persecución política. Claro, y hace dudar también de esto que también sus aliados decían respecto a que él toma esta decisión porque la inminencia de la detención era cuestión de horas. Así es. Era salvar la libertad allí como una situación desesperada. Ya ese argumento también y se que no debe desvanecer. confundirse con lo que decíamos al comienzo. Una determinación en cualquier otro momento como consecuencia de que él ingresó a la embajada, quiso sustraerse generó la tesis de que ahora sí hay un peligro inminente de fuga, con lo cual García Pérez, creo que lo mejor para él como un expresidente de la República, que merece mayor de los respetos, que le asiste el derecho de defensa, la presunción de inocencia, ojo con eso, es muy importante, pues es enfrentar la justicia, mirar face to face a la justicia como corresponde para... Además quedó muy mal respecto a la actitud que han tenido otros políticos que aceptaron el hecho que juzgaban injusto de ir a prisión. Ollanthumala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, que finalmente han pasado por ese trance
hasta con hidalguía, digamos, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente. Los que han mencionado, todos han estado presos 7 meses, 9 meses, etcétera, y eso también supone una suerte de valoración subjetiva por parte de la opinión pública de la conducta de nuestros políticos. Creo que lo que conviene a García Pérez, lo que le conviene a Alejandro Toledo, que está en el exterior, a Nadine Heredia, a Ollanta Humala y a todos los políticos en general, es siempre dar cuerda, pie, con la tranquilidad que corresponde a la justicia. Y la justicia sí tiene que, Juan Carlos, ser la que asegure un debido proceso, la garantía de un debido proceso, con lo cual nuestro sistema históricamente, que otra vez ha tenido siempre deficiencias, pero camina. El Perú no es un estado fallido. El Perú no es Somalia, no es Haití, con el mayor respeto por esos países, pero anarquizados, como sabemos. El Perú es un país con instituciones tutelares, tenemos una constitución política. Ni siquiera cerca a Venezuela, que es como que en algún momento se le quiso hacer ver, o ¿no? Nicaragua, que son países realmente donde los presos políticos, claro, los perseguidos políticos... Todo está copado por un poder central, ¿no? Y eso es lo grave. El Perú está muy lejos de ello. Más bien se fortalece la imagen del Perú, que en boca del propio presidente de la República, hay que decirlo, ha venido diciendo que no había persecución política, que había independencia de poderes, que había Estado de Derecho. Se le pudo hacer un daño grave a la imagen del país, bueno, si esto corría. Y creo que ahora más bien el Perú puede estar con la tranquilidad de saber de que el mundo nos está mirando, Juan Carlos, como un país con instituciones tutelares, donde hay funcionalidad democrática, que es lo más importante, con la vigencia del Estado de Derecho y con el imperio de la Constitución política. ¿Y crees que hay, Miguel Ángel, algún intersticio, alguna pequeña posibilidad de que García, aunque en su carta de hoy ha dicho que ya no lo va a hacer, pero bueno, también dijo que estaba contento de poderse quedar 18 meses en el Perú y se hacía una embajada, de que toque otra puerta? Siempre existe, yo te lo digo como profesor de Derecho, te replanteo la pregunta, de que se la abran si la toca. Seguramente él va a querer hacerlo, pero recuerda, con el antecedente de Uruguay, los países son muy serios cuando están acreditados ante un gobierno y ven que otro ha sustentado las bases jurídico-políticas por las cuales no concede asilo. Normalmente los países quieren mantener las mejores relaciones bilaterales. Yo no creo que los demás países que están acreditados ante el gobierno del Perú quieran dar un paso como para envolverse en otro espacio. Claro, y quién se compre ese lío, como se dice, que hemos visto. Eso es muy serio en la institución del asilo también. Y es también una llamada y una alerta para todos aquellos que en algún momento pensaron que podían ingresar a las misiones diplomáticas para pedir asilo, para que vean que no es fácil, o mejor dicho, los estados hacen una valoración, sí política, pero con elementos de carácter jurídico, que ha sido la primera gran fuente, lo que el Perú le alcanzó a Uruguay, como también lo que la propia misión diplomática obtuvo aquí en Lima. ¿Qué fuera estaba de la realidad finalmente, ¿no? Pensando que esta situación era algo similar a lo que le ocurrió en el 92. Sí, no, distinto y distante de lo que le pasó a García en el 92, donde sí calificaba como un perseguido político, él escapa por los techos, claro, no por los demás. Se meten a su casa. Y entonces allí sí habían elementos de carácter político que evidentemente sustanciaban para García Pérez el hecho mismo de justificar su escape. Pero los argumentos que dice el presidente Tabaré Vázquez más bien es que hay una enorme cantidad de bases punitivas económicas y administrativas que son tremendamente distantes a las de carácter político. Pero aún así sus aliados y él mismo en esta carta que ha escrito siguen todavía manteniendo esa tesis, ¿no? De la persecución, del abuso político, lo que pasa es que de la politización de nuestra Pérez, justicia. y lo voy a decir en el sentido positivo que me merece el expresidente, es un son politicón. Es un animal político, es un hombre hecho en política, formado en política, por eso ha sido 2 veces presidente del Perú, un gran orador, un hombre que ha gobernado el país. Y entonces, de él no vamos a esperar sino reacciones en el sentido político, Juan Carlos. Lo que pasa es que los tiempos cambian.
El comportamiento político hace 25 o 30 años, cuando fue presidente, ya no es como ahora. Hoy las valoraciones son más exigentes. Quizás... Tanto así que sacó 5% en la última elección, ¿no? Que ya era un aviso de por dónde iba su futuro político, con 89% de desaprobación en la última encuesta. ¿Esto crees que estamos asistiendo, como lo conversábamos, al final de este animal político llamado Alan García? No estoy seguro que lo sea, aunque pareciera que el camino nos llevaría a ello. Pero recuerda, y esto es base de la ciencia política, que en política no hay muertos. Suelen todos resucitar como Lázaro, y más aún en una América Latina. Él lo hizo, ¿no? Bueno, mira, América Latina. Lo hizo al principio del 2000. América Latina es una región plagada de caudillismos históricos, de manera que no podría yo confirmar esta tesis, pero lo que sí ha habido un menoscabo, una debilidad en la figura del expresidente, no me quepa la menor duda. Y este deterioro de su imagen, controlando como controla el APRA y teniendo a las principales figuras del APRA a su alrededor, brindándolo, ¿también podría ser autodestructivo para el partido en sí mismo? Siempre produce un efecto dominó cuando una cabeza visible, y más aún caudilla, tiene situaciones de vulnerabilidad o que éstas puedan acarrearlas. Lo han pasado otros gobernantes, otros líderes políticos, y entonces ahí viene los niveles de valoración que hagan al interior de los partidos políticos, cuando se hablan de renovaciones de cuadros, de oxigenación. Y esos son procesos que van a venir por sí solos, Juan Carlos. Vamos a ver cómo se comporta la vida política nacional en las próximas semanas, meses o años, y vamos a ver qué tanto pudo haber alcanzado la dimensión de un García Pérez que sigue teniendo un libreto en la agenda nacional, nos guste o no nos guste. Eso se verá en panorama conforme pase el tiempo, pero hoy, día positivo para la institucionalidad del Perú. Sin duda alguna. Un día positivo para la institucionalidad del Perú, para el derecho peruano, que siempre es firme en una posición que busca la justicia y, lo más importante, evitar los actos anarquizados, donde cada quien quiere hacer lo que le plazca. Aquí en el Estado de Derecho hay un imperio en función de una constitución política que es la motriz de todo el quehacer de los peruanos. Por eso es que, así como se dice que el asilo es un derecho, es verdad, es un derecho y está en la constitución política, pero sobre todo es un derecho del Estado concederlo. Y por eso es que hemos visto la fuerza de un acto de soberanía, de jus imperium, en el caso de Uruguay, para tomar una decisión como la que hemos visto y que seguramente García no lo tenía calculado, sobre todo cuando ingresó a la embajada el 17 de noviembre. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haber estado aquí. A ustedes, gracias. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias a ustedes también por haber estado al otro lado en sus hogares. Cerramos este programa sin rodeos. Los dejo en la grata compañía de Alicia Reto. Conmigo hasta mañana a las 8, por supuesto. Chao.